Buenas noches, amigos de Cocaine Bear, el programa de guerra y ciencia ficción número 1. Las mascotas, las mascotas. Ahí está. El oso blanco y el zorro drogado. Estos después se van a fusionar como en Dragon Ball y van a ser la mascota definitiva. Así es, así es. Ya. Se viene, se viene. Este es el momento previo a la fusión. Así, Sí. fusión, y van a ir para allá. ¿Sí? Este va a bajar. Pero falta un poco todavía. Entonces, Maravilloso, maravilloso. el programa número 1 de ciencia ficción y de guerra esta noche. Tenemos tenemos a los grandes generales esta noche. Tenemos acá o acá Temístocles Rojas. Abajo, acá sí, estoy seguro, o acá el Napoleón Cuturrufo. Te viene con la personalidad, güey. Sí, ahí con la Temístocles, Napoleón. Ponte la mano ahí en el corazón. Sí, voy. Listo para la isla de Ahora sí, Elba. dale, ahora sí. Ahora sí. Napoleón Cuturrufo. ¿Y tú? Yo soy Patton Mejor Rojas. no te- Patton Olave. Ya. Patton Olave. Augusto. Augusto. Augusto Olave. Augusto General, pasó pero- por- César Augusto, ¿ah? César Augusto. César Augusto. Claro, claro. Por favor. Ya, pues, entonces, ¿no tenemos comentarios juntos todavía para empezar? No. No sé, pues, que hoy día quieren comentar algo de la actualidad, está polémica, está acuática, ¿o no? ¿O la dejamos Sí, ahí? o la vamos metiendo como ocultamente, De ladito. de ladito nomás. Así, No tenemos cáncer. no tenemos cáncer. No sé, o sea, que lo sepamos, no tenemos cáncer. Bueno, como la Tampoco- gente de Antofagasta no debería decir eso con tanta ligereza. No, pero Yo sepa, pero yo mira, ¿sabes sepa. qué? Aquí hay más probabilidad de tener accidentes cerebrovasculares. Alta probabilidad. ¿Y por qué? Por lo mismo, por la contaminación. Arsénico. O sea, yo me acuerdo en la escuela una de las escuelas que yo visitaba antes de joven, una vez sacaron un estudio, pues, y era como, había una aldea china, estaba Chernóbil, y en tercer lugar estaba Antofagasta como los lugares de mayor prevalencia de cáncer en el mundo. ¿Cachai? Había Vamos o por sea, más, y la vamos aldea por china más. no me acuerdo cómo se llama obviamente, pero estaba Chernóbil, y después venía ahí una prevalencia Sí. espantosa, weón. Es verdad. Es Sí. verdad. De hecho, a uno se le empiezan a manchar los brazos, digamos. Bueno, en el sector que vivo yo, por lo menos tomamos agua que es como de la cordillera todavía, pero como el 80% de la Agua de ciudad. manantial suizo, agua de glaciar, ahí, de campos de Oh, hielo. agua glacial. Tienen un glaciar ahí en la costa que lo traen para ellos nomás. Sí, sí. Pucha, Está bien. Así que eso de que no tenemos cáncer es condicional. Esta weá de leer ciencia ficción, ¿eh? Ya, sigamos. entonces, Está bien. infección. Ya, pues, entonces ya tenemos una vez más, Kurt Vonnegut. ¿Viste? Estamos todos Kurt. sincronizados hoy día, todos tenemos la cruzada de los niños. Hay que explicar después por qué este libro ¿Por qué el tiene mío se ve dos. al revés y el de ustedes se ve correcto? No, se ve bien, se ve bien. Ah, Tranquilo. ya, maravilloso. Ya, Sí. era un efecto. Yo el mío lo veo al revés, pero no. Sí, está bien. La Pero es realidad. como La es realidad, un efecto espejo. maravilloso. Entonces, una vez más, Kurt Vonnegut, tenemos. ¿Cuál vimos antes de Kurt Vonnegut? Vimos La Sirena Titán. La ¿Esa es Sirena que te Sirena digo? Titán. Y ahora, La sirena, Titán. ya, o sea, en el fondo, lo que alcanzamos a conocer de la obra de Kurt Vonnegut, todos los libros son harto buenos, pero estos son Todo. como los que les tenemos más ahí como más cariño, Sirena y Matadero 5. Cierto, y después sería, yo creo que algún día, más adelante, puede ser el desayuno de los campeones. Desayuno a Campeones, o El Dios le bendiga a Mr. Rosewater. Están unidos, ¿eh? Ahí vamos viendo por qué. Están unidos acá. Acá lo une a todos, acá lo une a todos. Pero lo que hay que decir de este libro es el tema de que es un libro que es antiguerra, ¿ya? Porque Vonnegut fue como toda la gente, o los hombres de su época, fue soldado, estuvo en Francia estuvo destinado, ¿o no? ¿O en Alemania directo? No estuvo en Alemania. De hecho, ¿En él Alemania? pasó por Dresden y él fue testigo de toda esta Sí, destrucción. pero él Digamos que estaba apostado en Francia y lo llevaron a Alemania prisionero, o Sí, creo me que parece estaba en que, parece que Francia. cayó en las Ardenas.
Sí, Sí, la me batalla parece de que fue Ardenas, sí, sí, eso sí, es. en las Ya viste, Ardenas si era era la... Francia. Después Ya, ya, ahí, bueno, ya, sí, no andaba tan perdido yo. Entonces, es un libro relativamente corto, ¿cuánto se llama? 188 páginas. Y claro, el motor que dice Curo al principio, es, yo quería escribir un libro contra la guerra, pero no, pero no, no, no sobre la guerra empieza, sobre la guerra. sobre la guerra, Sí. ya, pero después les piden que sea contra la guerra, La, ¿cómo se mamá, llama? la esposa de La de esposa los de Harry. Emily, O la que sea, rompe lo los que yo vasos, entiendo sí, es la que... que él quería contar un poco sobre la destrucción de Dresde, que era un episodio muy poco conocido en la época de él y todavía lo sigue siendo, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, la destrucción Nadie tiene idea qué pasó en Dresde. a pito de nada, en realidad, porque no era un objetivo importante desde el punto de vista estratégico, atacar Dresde. Dresde no estaba armado, no estaba defendido, no habían tropas significativas ahí. Y simplemente se la atacó para atacar el corazón mismo de Alemania, porque ahí, digamos, así le llamaban la Florencia, la Florencia de Alemania, ¿cachai? Era una ciudad preciosa, con gran vida cultural, un edificio, digamos, una maravilla. ¿Y Así ahora se qué es la lo que es? describe, de hecho. Y ahora, bueno, sí, pero está reconstruida, Ya. como gran parte de las ciudades alemanas. No sé si será el momento de hablar, pero Sí, tal vez ustedes dale no lo nomás. saben, pero yo estaba en Dresden. Dale, por favor. Cuéntanos, por favor. Y yo estaba en Frankfurt y en Fuiste en el Baviera. mismo avión de Hadwe, ¿no? En el que Ah, Hadwe no nació. sé, no sé. Ya, ya, está bien. Supongo que Sí, no, porque fue ojalá. el 2016 tuve. Ya está bien. Y uno, desde que aterriza en Frankfurt, claro, uno ve, bueno, la ciudad de Frankfurt es moderna por ser sede de la Unión Europea, pero el edificio, la mayor parte del edificio que tú ves como antiguo, están todos reconstruidos. Y yo, de hecho, en Frankfurt tuve la ocasión de ver cómo estaban construyendo un edificio. Era verdaderamente, los edificios antiguos son una especie de Lego, porque Ajá. vienen moldes prefabricados que están construidos en base a los planos originales o las fotografías o la Ah, reconstrucción ya. que se pudo hacer por los historiadores. Ellos toman eso como referente, construyen moldes de cemento y los van ensamblando. Y afuera de eso ponen las tejas y ponen, digamos, todo lo que haga parecer que es el original. De hecho, todavía se Interesante. sigue reconstruyendo buena parte de Alemania. Estoy hablando de el 2016, en el pleno corazón de Frankfurt estaban reconstruyendo una iglesia cerca de Romerplatz. Romerplatz es como la plaza principal, el lugar donde se fundó la ciudad de Frankfurt. Pero Y todavía se sigue espérate, reconstruyendo. hay como un tema bonito ahí porque yo me acuerdo que en Japón hay unos edificios bien antiguos y dicen, no, este edificio tiene 15 siglos. 15 siglos, sí, se ha quemado como 15 veces, como cada 100 años Mm, se viene abajo. Pero lo reconstruimos desde el principio, igual. Entonces dice, pero ya no es el mismo. No, pues los japoneses es el mismo. Pero no, mm, obviamente, porque más encima la construcción en Japón es frágil, po, ¿cachai? Mucho papel, así, mucha madera que arde como mm. yesca. Pero ellos tienen ese sentido como medio espiritual de que no importa que lo material ¿cuánto se llama?, haya desaparecido, sino que las construcciones para ellos existen como símbolos. Entonces, ese es el sentido como de volver a levantar el mismo edificio una y otra vez. ¿Cachai? Y es como algo que en Sí, Alemania lo están haciendo por primera o segunda vez, nomás, no ha sido así sí, durante... es que un poco la arquitectura japonesa refleja un poco la filosofía también, al igual que la arquitectura occidental refleja la filosofía, digamos, de permanencia o necesidad de permanencia. Por ejemplo, me acuerdo de un poema de Goethe, precisamente Goethe o Goethe, como me dijeron Gate, allá que se decía, Get me Goethe. gusta a mí. A mí me dijeron allá que se decía Goethe. En Frankfurt mismo está la casa de Goethe, De la Gote, ya Goethe digamos House. Gote entonces. Y Watt también habla un poco de esa diferencia de percepción entre la arquitectura occidental y la oriental. Hay un poema que se llama Un chino en Roma, en que habla de eso, de que el chino, digamos, se asombraba y decía, mira qué tontería construir con piedras, cuando nuestros edificios que tenemos en nuestro país son de madera, son tan altos, tan leves, y esto es tan pesado, tan oscuro, ¿cachai? Entonces, y él decía que, o sea, en el fondo Goethe se reía de esa percepción japonesa, o perdón, china, que es lo mismo, digamos, para estos efectos, porque el sentido de monumentalidad, digamos, de las construcciones occidentales para él era, digamos, insuperable.
Por eso ponía el ejemplo de, digamos, el chino que despreciaba la arquitectura occidental porque tenía otros referentes culturales que a él le parecían, digamos, despreciables o de menos importancia O que los sea, que es que tenemos. quizá el punto es que los chinos o los japoneses reconstruirían el Coliseo, po. No lo dejarían como a medio hacer como está, po. ¿Cachai? Ellos Sí, puede ser. simplemente lo volverían a hacer. En cambio, Lo habrían hecho de madera probablemente, ¿ya? Y para estarlo reconstruyendo y lo una y otra tendrían vez. funcional todavía, no sé, po. Pero Sí. hay una diferencia interesante ahí, que más allá de lo anecdótico, entre cómo existen las cosas. Porque los alemanes dicen, no, nosotros tenemos que recuperarnos, pero se recuperan hasta ahí nomás, pues, o sea, que sus edificios parezcan como a 1940, pues, o sea, antes de ser destruidos. O sea, hay lugares y lugares, porque, por ejemplo, en la misma Platz hay edificios que supuestamente son del siglo XVI, ¿cachai? Y se reconstruyeron como tales, pero esos edificios fueron destruidos completamente en la Segunda Guerra Mundial, Realmente, no. tratando de mantenerlos como eran. Pero hay otras zonas de la misma ciudad que están modernizadas y que se olvidaron, digamos, de reconstruirlas. Eh, y en Dresde, yo por lo menos conozco la Hauptbahnhof, la estación central de Dresden, que está ¿Ya? reconstruida exactamente como era en 1945. Mm. Y hay, digamos, también hay edificios antiguos reconstruidos, pero tratando de imitar, digamos, un poco, pero también dejan lugares de la ciudad a una urbanización posterior. Y también han dejado, digamos, como en otros lados, edificios también así como que se note que hay restos. Por ejemplo, hay restos de murallas, digamos, calcinadas o destruidas, Ya, como para recordar, como para que haya como un recordar. recuerdo de la guerra igual, que Sí, no sea todo así reconstrucción total. Claro, sí. porque yo me acuerdo que en Suiza hay como hay una tontería, que es como un edicto que prohíbe derrumbar una cabaña. Entonces tú vas por la campiña suiza y está llena de cabañas. Pues si una cabaña tiene 100 años, ahí está en ruinas, pero sigue, ¿cachai? Otra que tiene Sí, 50 ahí, y hay una casa nueva ahí. Entonces es como en, medio, y en veis Europa es 20 normal eso, casas y ¿ah? hay una habitada, y todas las demás son ruinas, pero no permiten sacarlas, ¿cachai? Es normal eso. Por ejemplo, en el centro de Roma, el edificio más moderno que hay es de 1960, que es un museo que construyeron alrededor del Ara Pacis, del altar de Augusto. Mm. Construyeron un museo por ahí en 1960 y ese, en todo el casco histórico de Roma, todo el que uno conoce como turista, es el único edificio del siglo XX. Los demás son todos más antiguos. Por lo cierto, Mm. Roma no sufrió ningún tipo de destrucción, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Se ¿Por salvó Roma. qué, Pero volviendo a por Alemania, qué, por sí, qué, o sea, por lo menos Roma, pero sí hubo por qué destrucción en Italia. por qué se enorgullecen tanto la gente de lo antiguo? ¿Por qué no quieren construir cosas nuevas? ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué pasa? Es Es como un fenómeno porque es parte, como una forma de mostrar lo que es un sentimiento de pueblo, ¿cachai? O sea, no, estamos orgullosos de que todas las huevas que tenemos acá son de 2000 años atrás y no queremos hacer nada nuevo después de 1960, se paró el tiempo, se detuvo. El imperio nunca terminó, no sé, ¿qué pasó? hay de todo un poco, está el orgullo, está la tradición, tú sabes que en tal edificio, o sea, si tú paseas por una ciudad antigua, como Roma, por ejemplo, tú ves placas que dice, aquí vivió, por ejemplo, Robert Browning, ¿cachai? Aquí vivió, no sé, por Keats, y así uno La cuesta, raja, po, porque claro. O sea, hay una dificultad ahí como decir, vamos a echar esto abajo, no, 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 mientras los pero edificios, a lo que voy yo es que está bien conservar la historia, uno no puede olvidarla y no debe olvidar la historia, eso es lo que estoy de acuerdo, y uno debe conservar la ujú, cuestión, pero, pero hay un fenómeno como un poco extremo, digo yo, que después de 1960 no hay nada nuevo, o en ujú. ciertos cascos, ciertos lugares, ¿cierto? Sí, en ciertas no, Eh, zonas, sí. sí, ciertas no, pero zonas. ponte, el tema es súper interesante. Yo me acuerdo que en Nueva York, una ciudad relativamente nueva, tiene como 300 años. Ellos tenían todo un rollo con hacer cosas como Roma, ¿cachai? Los frisos romanos, cosas escritas en latín, ¿cachai? Citas de Virgilio en latín, así. Y yo lo veía en todas partes y no lo entendía. Y es como, o sea, al final lo entendía que era un poco como pensarse en continuidad con Roma. O sea, eso ellos eran el imperio antiguo y nosotros somos el imperio nuevo. Y ellos generaban, Ah, inventaban un lazo son los herederos, histórico son los inexistente. herederos de Roma. Somos los herederos de Roma, somos los herederos, somos el nuevo imperio. Oye, Pero Que adivina si quién está era todo el empezaron mundo así, a- heredero de Roma. adivina quién era era el otro, que era el heredero de Roma, pues. ¿Cuál El otro? Moscú. que, el que quería hacer el imperio de los 1000 años también. ¿Cuál es ese? Hitler, pues. Hitler, pues. Quería hacer un Eh, imperio de 1000 años. Sí, sí. A ver, Bueno, pero es que quizás todos los todos después de grandes, Roma sí, han querido ser herederos de todos Roma. quieren ser, Carlomagno,
De hecho, todos quieren durar mil años, ¿cierto? Otón, que fundó el Sacro Imperio Romano Germánico, que lo puso, se lo llamó así. Constantinopla, el Imperio Bizantino, se Sí. sintió directamente Oye, los herederos. pero, Cuando pero, cayó pero Bizancio, cuando según, cayó disculpa, Bizancio, antes de que termine eso, ¿cuándo termina Roma, efectivamente, según lo que tú entiendes? ¿Cuál de las dos? La primera Roma, la grande, la clásica, el 476. imperio. el 476. 476 supuestamente, bueno, Rómulo Augusto lo Pero después eso, como eso es es lo que después. dicen, pero según lo que tú veis, ¿termina ahí realmente o dura un poco más? No hay una continuidad que llega hasta nuestros días. O sea, tú Ya. me dices que se acaba ahí el ciclo. Claro, es que ese día fue un día como cualquier otro, porque hubo una deposición de emperadores como cualquier otra. Ya. Ya había pasado esto antes, durante los últimos 100 años. Los últimos 100 años antes del 476 fueron caóticos en Rávena, porque de hecho Rómulo Augusto no estaba residiendo ya en Roma. Roma era una ciudad pequeña en esas alturas de la vida del imperio, residía en Rávena. Y después ese imperio fue repuesto, digamos, pero ya no volvió a ser lo que era antes. Ya estaba sujeto a, por ejemplo, la parte occidental del imperio estaba tan barbarizada que ya nunca volvió a ser, digamos, tener ese espíritu romano. Y después vinieron los años de la oscuridad, digamos, en que sí, sí son años oscuros, porque hay un revoltijo político, económico, una debacle cultural también. Para mí, Roma se acabó como institución política con el 410, ¿ya? Con la invasión de Roma por Alarico. Para mí ya ahí ya era un actor menor y estaba sujeto al poder a otros poderes. Ya. También uno puede decir que fue el 476. Los historiadores dicen nuevamente que fue eso. Claro, y Otros después podrían tú decir tienes que fue el razón, o sea, 500, después otros podrían decir que fue el 530 cuando cayó todos los imperios Justiniano. que salen después todos quieren emular o quieren replicar lo que hizo Roma. Me imagino que así ha sucedido después Sí, continuamente a través de la historia. es que como te decía, además del poder político, tenía un poder religioso Roma a esas alturas, y con el cristianismo, que era ya la religión oficial del imperio. Entonces cuando cae Roma, la sede del cristianismo pasa a Bizancio, Ujú. y después, cuando cae Bizancio, el patriarca de Constantinopla se va a Moscú y funda el patriarcado de Moscú. Entonces los moscovitas dicen que su ciudad es la tercera Roma, ¿cachai? Ah, ya. Después de Oye, Constantinopla. Entonces, Oye, empieza. pero no, ya, ¿cuánto se llama? Estoy pensando que nos estamos alejando del tema No, no, de. por eso le digo, por eso le dije, empieza. No, no, pero es que sí, sabes que no démosle, nos estamos alejando tanto porque el tema es la destrucción, o sea, es la guerra, pero es la destrucción demasiado completa que es Dresde. Y cómo los alemanes vuelven a recuperar Dresde, pero en el fondo lo que nos dimos la vuelta así entre Roma, Suiza, no sé, hasta Nueva York salió, es que siempre estamos tratando de recuperar el pasado de alguna manera. Hasta, o sea, en Nueva York están inventando un pasado, en Italia lo están, o sea, en Alemania lo están recuperando parcialmente, quieren que quede un poco restos, en Japón lo recuperan totalmente, ¿cachai? Y viven en el pasado en cierto modo. O sea, entonces es un gesto interesante y el libro se aboca sobre eso porque lo que dice Vonnegut al principio es que es muy difícil hablar sobre la destrucción, ¿ya? Porque no es como algo que no deja nada. Entonces uno lo que hace rápidamente es el gesto reivindicatorio ¿cuánto se llama? De reconstruir. Pero la destrucción en sí misma es un poco, ¿cuánto se llama? Inabordable, ¿ya? Yo me acuerdo, hay un libro que se llama, es de Sebald, ya no es de Vonnegut, que se llama Sobre la historia natural de la destrucción, no sé si lo conocen, que habla sobre la destrucción de las ciudades alemanas. Sebald es un autor alemán que vivía en Inglaterra, pero siempre escribía sobre Alemania. Pero démosle nomás, pero yo me acuerdo sí. esa parte de lo difícil que es hablar sobre este tema. Y Vonnegut se da hartas vueltas antes de empezar a escribir el libro sobre cómo lo va a escribir. ¿Cachai? Mm. Y yo lo que me acuerdo es que entre medio cita a Céline, que es otro autor que habla mucho sobre la destrucción de la guerra. No, cita mucho, cita también a los hermanos Karamazov con Dostoyevsky, no, si el loco Sí, se pega un pique por todos lados, es interesante, sí. súper bueno el libro, De los en tan Karamazov, poco que espacio. es un libro que a nosotros nos encanta, dice Sí. que Dostoyevsky dijo todo lo que se puede decir sobre la vida humana en ese libro, pero después agrega, pero eso ahora no es suficiente. No. ¿Cachai? ¿Se acuerdan? Más o Sí, menos sí, me así lo acuerdo, es. pero eso tiene que ver con eso se lo dice Rosewater, ¿ah? Se lo dice Rosewater a Billy Pilgrim.
Es Sí, no, interesante esa bueno, cuestión bueno, o también. algún personaje O de sea, Vonnegut lo no, dice, no, pues. para mí, no, sí está bien, pero para mí son importantes estos personajes, es importante en la obra, en este rato, de ir diciendo qué personajes también te vienen. Sale Kilgore Trout, sale, sale Mr. Rosewater, y sale también Rumford, la familia Rumford lo menciona también, Este es libro es importante. ¿de qué edición? ¿De qué año es? Es del 69, o sea, estamos hablando del fin de los Sí, 60, 69. donde años después Sí, de sí, sí. Ciudad de Titán. Y ciertamente es un libro que ha evolucionado Vonnegut. El estilo de Vonnegut, desde un estilo más tradicional que vimos en Sirena, ya es un estilo más, ¿cómo se llama?, más postmoderno, donde él incluye la problemática de escribir el libro dentro del libro. Y de hecho Después, también se incluye el mismo dentro del libro. Hay una parte cuando matan cuando le pegan, no, espérate, ¿cuándo es la cosa? Cuando muere el general, el que era ¿cómo se llamaba? El que dice, Wild Bob se llamaba, ¿no? Wild Bob. Y le está dando todo una arenga a unos soldados imaginarios. Y tenía pulmonía, y se estaba muriendo de pulmonía ese general, ¿te acordás? Están en el tren. Y al final se muere y dice, eso es verdad, yo estuve ahí. Y él yo se mete estuve ahí. como Sí, yo estuve ahí, dice. ¿Cachai? Esa es la sí. historia del vagabundo, que el vagabundo dice, esto no Es es muy nada. buena esa historia, es Ah, muy ya, buena que esa alguien historia, bueno, man. que la contemos ahí o no sé en el momento, no me acuerdo. Ya, pero yo Es muy empecé a ordenar, buena, man. Sí, empieza tú, porque en el bueno, fondo, Salud. ordénate tú, ordénalo tú la Ya me- narración del libro. Empecemos la que ya me empecé a emocionar, así que vale. Sí, ya. bueno, lo primero tú ya dijiste un poco, digamos, respecto de este libro, Matadero 5. Habría que decir que lo que trata de hacer Kurt Vonnegut, lo que hace Kurt Vonnegut en realidad es tratar de resolver un problema de cómo hablar sobre algo que es inabarcable, que es como la destrucción, y el sinsentido de una destrucción como la de Dresde, digamos. Él trata de La guerra, recordar, de la guerra. trata de rescatar en la memoria de esa destrucción, porque además entiendo que considera injusto que nunca se mencione dentro de las matanzas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se hace mucha cuestión de ciertos episodios, pero aquí cuando murieron 135.000 personas en un bombardeo En innecesario, una noche. bombardeo causado por la aviación norteamericana, es como que aquí no ha pasado nada. Entonces él trata de recordar también, digamos, eso. Y habría que partir, por ejemplo, el hecho, bueno, hay muchos autores que hablan de que eso no tiene ningún sentido y que es difícil hablar de la guerra. Y me acuerdo del Hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, que no sé si lo han leído, pero es un tipo también que pasó por un campo de concentración y que trató también de hablar de su vivencia ahí, porque él era psicólogo, hablar de cómo vivía la gente ahí, y que tampoco esa maldad, ese nivel de destrucción no tiene sentido de escala humana. Entonces, es difícil el tema. Y entonces la forma en que lo resuelve Kurt Vonnegut es crear una obra que es, por un lado, una biografía, pero también ficcionada porque mete personajes ficticios, también mete ciencia ficción porque aparecen los transformadorianos, Una vez eh, más. y en el fondo también es una especie de crónica de la destrucción, que es algo que efectivamente pasó de la ciudad de Dresde. Mira, Entonces, es una mezcla de estilos. eh, y también yo creo que es importante hablar de por qué se llama, por qué tiene un subtítulo, digamos, un subtítulo que es La Cruzada de los Niños. Minimizar a los Porque niños. cuando estaba escribiendo, porque además este libro es un ejercicio de honestidad tremenda, y por eso yo creo que es un libro que se queda en la memoria de uno, porque él, como escritor, que tiene que abordar un tema tan complejo como este, y que se demoró años en resolverlo, por cierto, que estuvo como 20 años escribiéndolo, porque de hecho cuando salió Dresde ya quería escribir el libro, lo vino a escribir 24 años después, terminó 24 años después. Te cuenta aquí a ti, lector, de las dificultades que él tiene para abordar un tema como ese. Y se lo cuenta a otros personajes, y una de esas es la esposa de un amigo de él, que le muestra su enfado, porque en el fondo lo que ella repugnaba, y así se le llega a averiguar después, ella repugnaba, pensaba que Kurt Vonnegut estaba escribiendo el libro para exaltar, digamos, las virtudes guerreras y, digamos, hablar un poco de eso como en términos positivos. Y en realidad lo que él le dice, sabe que esto no es así, porque yo quiero escribir un libro contra la guerra, porque fue un episodio, digamos, absurdo y una destrucción sin sentido, y quiero persuadir, digamos, a las futuras generaciones de que vayan a hacer algo así, algo semejante a esto. Y entonces, introduce el tema de la Cruzada de los Niños, que es un tema, que es un episodio también auténtico de la historia, en el cual miles de niños fueron conducidos como un rebaño por un par de Era como predicadores. una, era como el tiempo de las cruzadas, y fue como las últimas cruzadas.
así la cruzaban los Sí, niños. entonces, como en ese tiempo la gente ingenua todavía no existe, digamos, que Todavía cree en la existe, bondad, digamos, a los no. demás y votan por gente con cáncer que no Ya, lo tienen. viste, siempre hay gente ingenua. Eh, hay gente ingenua, estos son nuevos, así que... Bueno, Ya. estos niños fueron conducidos, digamos, con la idea de que su pureza, su santidad, digamos, y su espíritu podían vencer a las tropas musulmanas. Entonces, por diferentes caminos fueron siendo trasladados hasta los puertos, digamos, y fueron embarcados en Marsella, pero a diferencia de lo que ellos pensaban, no fueron embarcados a la guerra en Tierra Santa, sino que fueron trasladados al norte de África, donde fueron vendidos como esclavos, la mayor parte de ellos. Y entonces a la iglesia como que le dio lo mismo, Esa era la idea, estaba ¿o muy no? entusiasmado en la iglesia el Papa Benedicto, por acá tengo el episodio. El Papa Inocencio III también creyó que iban a Palestina y se puso contentísimo, dice. Estoy hablando de la página 21. Estos niños están despiertos mientras nosotros dormimos. ¿Cierto? Chile despertó. La mayoría de los niños embarcaron en Marsella y más o menos la mitad se ahogaron en naufragio. La otra mitad llegó al norte de África donde los vendieron. Debido a un malentendido, algunos niños se presentaron en Génova, donde no les esperaban barcos de esclavos. Allí los cobijaron y alimentaron buenas personas que le hicieron preguntas con mucha amabilidad. Les dieron un poco de dinero y muchos consejos y los enviaron de vuelta a casa. Hurra por las buenas personas de Génova, llamó Mary O'Hare, Mm. que era la señora de Señora que navio. estaba enojada. Entonces, lo que él quiso decir digamos, con esa referencia, y después lo explicita, porque cuando, por ejemplo, cuando llegan prisioneros a Dresde, son recibidos por una comitiva de alemanes que los ven bajar y se ríen porque también ellos, estos alemanes, también eran una tropa de torpes, digamos, igual que ellos, porque en realidad los hombres, los verdaderos guerreros ya habían muerto todos durante Ya han la muerto guerra, todos. y los que quedaban al final de la guerra eran los niños que Los estaban viejos y los peleando, niños. Eso es los lo viejos, último. los ancianos que apenas se ponían los pies, y los niños. Entonces, no Mm. sé si tengo el episodio por acá, que también es muy, muy gráfico, digamos, de esta... Bueno, eso igual de sale en esta ci- Sirenas de Titán. Pues, o sea, Titán, cuando es el ataque de los marcianos, El suicidio de Marte. el Sí. suicidio de Sí, acá está. Marte, la última oleada era con niños y ancianos y mujeres. Y mujeres, y sí. Mm. Acá está. Y, y Entonces con, vieron a y con, Bill, y con sartenes, peleando con Bueno, sí. cuestiones así, con lo que sea. sí, entonces vieron a Bill Pilgrim con su barba, la toga azul, las botas plateadas y las manos metidas en los mitones. Aparentaba más de 60 años. Estamos hablando de un chico como de 20. Al lado de Billy estaba el pequeño Paul Lázaro con su brazo roto, hervía de rabia. Al lado de Lázaro estaba el pobre profesor de instituto Edgar Derby, quejoso y desbordante de patriotismo y de sabiduría, tanto de la que proporcionaba la edad como de la imaginaria. Y así sucesivamente. Los 8 ridículos dresdenianos se aseguraron de que ese centenar de criaturas ridículas fueran de verdad combatientes norteamericanos recién llegados del frente. Sonrieron y luego se echaron a reír. Su temor se evaporó. No había de qué asustarse. Eran otros seres humanos lisiados, otros idiotas como ellos. Era una opereta. Entonces, Todo. Ese, fue o sea, al final de la guerra, en realidad, el que podía tener un arma en las manos lo ponían al frente, digamos, lo lanzaban como en la cruzada de los niños, digamos, al sacrificio. De eso se trata. La historia trata de un personaje que es un alter ego de Kurt, aunque hay momentos en el que dice yo vi todo eso, situándose como un tercera persona, ¿ya? Que yo vi cuando este tipo estaba Sí, en pero el un alter carro como ego el vagabundo, es un alter yo ego. vi la destrucción, yo sí estuve en el matadero, en el matadero 5, que es ayudante de un pastor, y es completamente inútil desde ese punto de vista, porque ni es el pastor, ni puede cargar armas, ni puede ni matar ni defender a nadie, y de hecho era como un personaje, digamos, absurdo dentro de la trama de la guerra. Y en esas condiciones es que cae, es que de repente se ve, digamos, en situación de sobrevivir por su vida, porque se encuentra aislado, y se encuentra con 3 personajes más, que es este Los tres chico, ¿cómo mosqueteros. Los tres los 3 mosqueteros, mosqueteros. que también es una escena entre patética y Sí, divertida, sí, porque, sí. porque hay 2 tipos de infantería que sí son capacitados. Hay un tercer sujeto que tiene otro traje, que también es americano, que tiene muchos problemas mentales, sin duda, y que cree que es amigo de los otros 2. Y ahí se produce después una escena bastante patética, digamos. Y viene nuestro protagonista.
el señor Pilgrim. Entonces ellos tratan de sobrevivir, se cuenta un poco de las peripecias que pasaron en los pocos días que estuvieron detrás de las filas alemanas, tratando de volver adelante, digamos, al territorio que estaba controlado por los aliados. Y no resulta. Y de hecho los dos muchachos, digamos, los dos de infantería mueren y estos dos por retrasarse sobreviven y son enviados a un campo de concentración. Quizás Ahí también estás. sobreviven principalmente porque en ese momento el otro loco que estaba, estaba acompañando a Pilgrim, que todo el rato lo putea, pero a la vez lo salva, era como una relación amor-odio, que el otro a cada rato lo va salvando, te ha salvado todo el camino, no sé cuántas veces te ha salvado la vida. Y Billy Pilgrim, por otro lado, quería que déjenme acá, decía, déjenme acá, no quiero seguir, no quiero seguir. Y el otro porfía lo lleva. Al final se cansa cuando él, este loco que lo va salvando, que era un buen súper bruto, súper oscuro, le gustaba la tortura, tenía toda una historia familiar de gente que torturaba, que tenía artículos de tortura, ¿te acordás o no? Sí, ¿Te sí, acordás? sí. Y tenía, Tenía una dama de tenía la hierro. foto, sí, tenía una dama de hierro, tenía una foto de una mujer que se la estaba montando un caballo, ¿cachai? Como recuerdo, era, como todos los soldados tienen una foto de una mujer que quieren, este güey tenía la foto de una mujer que la estaba montando un caballo, Como la historia de Mr. ¿cachai? Hanks. Claro, entonces ese personaje lo está salvando todo el rato a Billy Sí, Pilgrim. Y en sí. en esta escena, cuando lo capturan los alemanes, está, lo iba a matar, porque este personaje se sienta súper frustrado porque los otros dos lo dejaron y dejaron de ser los tres mosqueteros y en su mente él había inventado toda una historia de los tres mosqueteros que vayan a recibir medallas por salvar a Billy Pilgrim. Una cosa súper estúpida. Y el Sí. otro dice, ¿sabes qué? Váyanse a la cresta, nos vamos. Y los dejan botados, y a los otros dos los matan al ratito, y ahí los capturan porque este loco empieza a pegarle a Billy Pilgrim, le empieza a sacar la cresta y le iba a quebrar la columna, Y llegan justo los alemanes. y llegan justo los alemanes. Entonces los alemanes no Los los matan salvan. porque están curiosos de cómo estos dos buenos que son amigos, que son del mismo ejército, se están matando. ¿Cachai? Entonces eso yo creo que los salvan. Y ahí, No sé. bueno, le aprovechan de quitar todas las cosas que tenía este muchacho que era una especie de hijo sobreprotegido, porque me acuerdo que estaba forrado entero, ¿te acuerdas? Que tenía Ah, chaqueta ¿verdad? sobre Sí. chaqueta, estaba como y empaquetado entero y tenía una Biblia de guerra en el corazón, Antibala, que una Biblia tenía antibala. antibalas, ¿sí? Sí, qué ¿Te buena, acuerdas? buena, sí. Sí. Eh, y ahí se lo llevan, digamos, se lo llevan otra gente, digamos, que está, por lo menos conocían el terreno, digamos, tenían perros además y al final caen en un campo de concentración y ahí también conocen a la situación de otros prisioneros que Los eran mucho más ingleses. civilizados que ellos, que eran los ingleses. Sí. Los alemanes que lideraban ese campo de concentración tenían un trato especial con los ingleses porque eran unos Uy, qué buena caballeros, esa gente historia, es muy buena esa bien historia. educada. Lo Sí, admiraban, los alemanes lo admiraban porque eran exactamente lo que ellos esperaban que tenía que ser un inglés. Esa weá dice muy clarito, es sí. muy buena esa cuestión. Sí. Que por lo menos llevaban esto de la guerra con cierta clase, que digamos, y con buen sentido del Con humor y humor. con educación, que era una cuestión que ellos apreciaban mucho y que de hecho les permitía no meterse en la locura, digamos, en la que estaban viviendo. O sea, los alemanes dependían un poco psicológicamente de que los ingleses se comportaran como se comportaban. Gente muy educada, que creaba obras de teatro, que, digamos, Cantaban. que tenían todo ordenado y que eran, digamos, y que por un error de la Cruz Roja habían recibido una cantidad imposible de consumir de diferentes artículos, chocolates, ¿te acuerdas? Sí, pues. Sí. Y montan estos ingleses que tienen mucha cercanía en el fondo espiritual con los alemanes, que son sus captores, montan una recepción para estos A los salvajes prisioneros norteamericanos. norteamericanos que llegan ahí, que la verdad es que no se merecen, digamos, no se, pues, mostraron no estar a la altura del trato que estaban recibiendo. Ah, bueno, Entonces, pero de todas formas, igual interesante porque hay distintas cosas que pasan ahí, pues. O sea, estamos hablando solamente, acuérdense que en este momento el libro está intercalado también con las escenas de Tralfamador, ¿cachai? Entonces, entre medio han pasado otras cosas y ya no está mostrando el autor los viajes en el tiempo. Pero ahí, sí. en ese punto, ahí cuando llegan al campamento, ahí está en el matadero ya creo, no, todavía no, no sé, no me acuerdo. Sí, Eh, bueno, podríamos hablar también de la otra historia que se muestra paralela, porque es difícil intercalarla con esta, porque ocurre cuando se está Aquí van quedando a- dormido, cuando está durmiendo, cuando está a punto de despertarse, o a veces simplemente mirando por la ventana, que él se traslada en el tiempo y está en otro lugar. claro. Pero uno puede pensar, y así por lo menos pienso yo que es la interpretación correcta, que son formas de evasión de ese prisionero o de este Bill Pilgrim, de evasión de la violencia con la que está rodeado. Entonces, de alguna forma empieza a fantasear, entiendo yo,
con No, la existencia de transformadores. Esa no, es una forma de interpretarlo. no es así. Es ciencia ficción. El transformador existe. Claro, entonces cuando tiene Sí. problemas, en realidad se pone a pensar, digamos, en que, digamos, todo tiene una explicación. Ahora, yo creo que el tema de los transformadorianos igual tiene una lectura interesante, que es que a través de ellos, o la existencia de ellos, o digamos, o la intervención de ellos, se introduce un pensamiento determinista en la obra. En el Es muy buena fondo, esa parte. a eso voy. Que los transformadorianos tienen una forma distinta de ver el tiempo que nosotros, y de Mm, hecho lo explican de alguna forma. sí. Ellos pueden ver el pasado, el presente y el futuro como una unidad, como una montaña, como las montañas rocosas, dice. Pero nosotros solamente podemos ver episodios uno detrás de otro. Entonces, Claro. no comprenden el sufrimiento, digamos, de los terrícolas respecto a lo que va a ocurrir, porque en realidad eso ya ocurrió y va a ocurrir y ya ha ocurrido. Y va a seguir Por lo ocurriendo. tanto, y de alguna forma todo está determinado, incluso ellos saben cómo va a terminar su propia civilización y el propio universo, y no sufren por eso, porque en realidad ya Ahí lo voy a tienen. poner una pausa. Hay una parte, hay un discurso, gracias, ahí déjame parte, ahí. Hay una parte, hace un discurso Billy cuando está en el zoológico de los transformadorianos, que cuando lo raptan lo llevan para allá, y está viviendo ahí desnudo todo el día y los La transformadorianos actriz. lo ven. Sí, pero todavía no llega la actriz ahí. Y él les dice, le empieza a hablar sobre la humanidad, sobre la guerra, la destrucción, y que él consideraba que la raza humana era tan peligrosa, que por favor tuvieran las precauciones de que la raza humana no saliera al universo porque podía causar la destrucción del universo. Y los ve y los transformadorianos como que esconden su ojo. Cuando esconden su ojo es cuando no pescan porque no tiene sentido lo que está hablando él. Y él pregunta, ¿y por qué no tiene sentido lo que estoy hablando yo? Porque yo considero que mi raza es súper, mi especie es súper acuática, es peligrosa. Y el otro le dice, no, porque nosotros vemos todo, pues, vemos el principio, el final del universo y nosotros ya sabemos cómo va a terminar el universo. ¿Cachai, no? Entonces, y la Tierra no tiene nada que ver con eso. Si bien es cierto, participa en el final del universo, termina con todo el universo, no tiene que ver ni su especie ni eso con el fin del universo. ¿Y cómo termina el universo? Le dice, lo extermina a un astronauta transformadoriano, pues dice, pues probando un nuevo combustible para los platillos voladores. Dice. Entonces, con esa cuestión hace una reacción en cadena que ¡pah! Destruye todo el universo. Ellos mismos van a destruir el universo. Es muy Ya. bueno. Mira, Y él dice, ¿y por déjame. qué no hacen nada? ¿Y por qué no hacen nada? Y esa es la cuestión que tú decías, el sentido determinista. Si ustedes ya saben todo esto, ¿por qué no hacen nada para impedir que ese astronauta destruya el universo? No, porque ya fue. Y siempre lo va a destruir. Y siempre va a apretar el botón. Y siempre vamos a destruirnos todo. Y siempre pasa eso. Siempre está pasando. No hay nada que haya que Mira, hacer. déjame leer ¿Cachai? un párrafo que habla un poco Pilgrim con estos personajes. ¿Dónde estoy?, preguntó Pilgrim. Atrapado en otra gota de ámbar, señor Pilgrim. Estamos donde Ah, debemos estar, a 450 millones de kilómetros de la Tierra, rumbo a una distorsión temporal que nos llevará a Tralfamador en horas en vez de en siglos. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Haría falta otro terrícola para explicárselo. Los terrícolas son los que explican todo. Explican por qué un suceso está estructurado como está y dicen cómo pueden conseguirse o evitarse otros sucesos. Yo soy transfamadoriano y veo el tiempo como usted podría ver una parte de las montañas rocosas. Todo el tiempo es todo el tiempo, no cambia. No se presta a advertencias o explicaciones. Es y ya está. Tómelo momento a momento y verá que todos somos, como le he dicho, insectos en ámbar. Me da a mí usted que no cree en el libre albedrío, dijo Bill Pinkley. Yo siento, o sea, yo pienso que esto tiene que ver, por eso yo decía yo que era una especie de proyección para calmarse, digamos, de un prisionero de guerra, porque los prisioneros de guerra suelen ser fatalistas, digamos, y temen tomar decisiones por sí mismos, toda vez que pueden cambiar algo que pueda afectarse, digamos, su propia vida. Y en eso me acuerdo, y ahora si me permiten leer un poquito del libro del hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. Él habla, cuando está como prisionero de guerra en un campo de concentración, dice esto, mira, el prisionero de un campo de concentración, esto es la página 61 de esta edición, el prisionero en un campo de concentración temía tener que tomar una decisión o cualquier otra iniciativa. Esto era resultado de un sentimiento muy fuerte que consideraba el destino dueño de uno y creía que bajo ningún concepto se debía influir en él. Estaba además aquella apatía que en buena parte contribuía a los sentimientos del prisionero. A veces era preciso tomar decisiones precipitadas que, sin embargo, podían significar la vida o la muerte. El prisionero hubiera preferido dejar que el destino eligiera por él.
¿cachai? O sea, Es como que, esa cuestión, esa cuestión no es solamente un fenómeno de los prisioneros de guerra, yo creo que es de la humanidad, no ser de que todos seamos prisioneros de una gran prisión, que siempre hay muchos filósofos que han dicho que estamos en una gran prisión. Nosotros siempre, o sea, por lo general, yo que veo que muchos seres humanos tratamos de dejar las cosas al destino, ¿no? O sea, que otros tomen, nosotros dejamos que otras personas tomen responsabilidad por nosotros, tomen decisiones por nosotros, nos Oye, gobiernen a nosotros, nos pero ordenen a nosotros. ¿Cachai? espérate, que Entonces, es que espérate, pero otro, hay un libro que justamente se llama Sin Destino, ¿cachai? de Enriquerte, sí. El de Enriquerte, que es cuando se llama también de un prisionero de guerra, Enriquerte como prisionero de guerra, Pero ahí está chiquitito, está niño. no está tan chico, tiene como 12 años y está como 3 años prisionero y llega como hasta los Es, es- 16. es un hombre, es un hombre. O sea, Ah, trabaja como esclavo en los campos de prisioneros, no lo tienen de niño. ¿Cachai? pero si eso no importa, son niños igual. Entonces, lo que dice Requerte, por ejemplo, después ya vuelve, sobrevive, tiene que volver caminando, así, se demora 2 meses caminando, volver a su casa, y ahí le hacen las entrevistas de rigor los vecinos, porque sus papás murieron, le dicen, de haber sido horrible, fue agotador, dice Requerte, de haber sido espantoso. Pasé mucho tiempo cansado, dice Kert. Entonces, como que, pero como que llore, grite, no, sí, estoy No, vacío, no. dice, estoy vacío, porque ¿cuánto se llama Kert? De lo que más habla es del cansancio. Entonces, porque tienen como que cargar piedras, ¿cachai? O sea, igual les dan comida, y ponte en Auschwitz, había hospital, entonces de repente él colapsaba, le iba al hospital, lo sanaban un poco y volvía a ser esclavo. Pero el tema ese, dice, no, y estaban ahí cargando piedra, de repente había un parón en la fila, él se tiraba al suelo, se desmayaba. Ya un soldado le pegaba una patada, se paraba, ya seguía cargando piedra. Pero, no, o sea, hay en esos lugares asiagos o oscuros, lo que hay es precisamente el fin de tu destino, ¿cachai? Tú ya dejas de ser un individuo, ¿cachai? Ahí sale el episodio de la tetera acá en Matadero 5, y Primo Levi cuenta una historia muy parecida que le pasó a él en un campo de concentración, así como esos episodios absurdos que te roban una tetera y te fusilan, o alguien pasa y te sí, pega un como Edward culatazo. Didi. ¿Y por Mm, qué yo? Y el soldado le dice, ¿por qué tú? ¿Por qué cualquiera? O sea, acá no, acá hay, Ese es Vonnegut, claro. Pero eso, pero eso también le dice, es como el sin sentido del universo, porque te acordás que cuando los raptan a Bill Pilgrim, él también le pregunta a los transformadores por qué yo, le dice, bueno, también le dice lo mismo, que después ven en la sí. guerra, dice, da lo mismo, compadre, si te tocó nomás. es que y ¿Por bueno, qué no entre otro? paréntesis hay que mencionar que los transformadorianos son una genialidad de Vonnegut porque en el fondo es la forma que él hace para no hablar de religión. Porque claro, o sea, Mm, ¿quién está fuera del tiempo? No sé, pues los budistas, ¿cachai? Los santos, no, pues se los sacan los transformadorianos. Entonces ahí lo mantiene siempre en un ámbito que él puede manejar. Él no quiere que la son en el misterio, contingentes. Sí, ¿cachai? no son trascendentes, son contingentes. Son O sea, contingentes, ¿cachai? son seres, digamos, de Y nuestra en el fondo, cualquiera que especialidad. tenga un poco de idea de su propia vida dice, no, yo voy a envejecer, voy a morir, debería aprovechar mejor el tiempo. Como esa cita Claro, de Bacon que estábamos leyendo hoy día, de que si tenemos esta vida nomás, pues si no, para claro. qué pensamos que Sí, después va a ser mejor? sí. Entonces, por eso, digamos, te decía lo anterior. Y también habría que completar la idea de qué pasa con los transformadorianos que lo raptan y lo llevan a un zoológico. Recién lo mencionaron. Y Sí, en ese dale, esa es buena. zoológico, por cierto, lo exhiben, digamos, y la gente, digamos, lo observa en sus cosas de humanos, porque de hecho llenaron su sala del zoológico con objetos que habían también robado de la tierra. Y también le traen una hembra terrícola, Para que no se que aburra. también está dentro de la fantasía, porque no trae ni más ni menos que una actriz de moda, digamos, una actriz tipo Hollywood, digamos. ¿Cómo se llama? ¿Dakota Eh, se llama? No, no sí, sé cómo, tenía no me un, acuerdo cómo se llama, sí, pero pero era Wyoming, una Wyoming, no nombre sé. así. No sé. Sí, era Dakota algo. No me acuerdo cómo se llama. Pero era Pero- Era una mujer, una digamos, muchacha con las digamos cosas y es bien. muy, que, y es muy que- entretenido porque a pesar de que Vonnegut no describe como a Bill como alguien muy Agraciado, agraciado, para los transformadorianos él era como el espécimen más perfecto, bello. ¿cachai? Entonces, entonces la pasa súper bien allá Bill porque se siente como la autoestima súper alta, ¿cachai? Como que lo querían harto. sí, Es la única vez en la sí. vida que le pasa eso en todo caso. Sí, entonces como
Por eso digo, como prisionero de guerra sería fantástico, digamos, tener la capacidad de imaginarse que tú estás en otro planeta con una mujer de ensueño, porque era una mujer de alto estándar con la que está, y de hecho Sí, con la que tiene sexo, y pero, entiendo hasta, me acuerdo si la dejó pero, embarazada. oye, sí, no, sí tiene un hijo, pero igual yo a mí, no sé, hay cosas que me confunden. Yo no sé si tú estás hablando de una interpretación, ¿no?, del libro, Sí, porque uno podría interpretarlo así. es que no es posible, porque estamos hablando de ciencia ficción. No es un libro psicológico, ni thriller psicológico o algo Es que así. no No es un es, libro de ciencia no, no, ficción puro, pues es que este libro mezcla crónica, porque en el fondo no, no, cuenta un hecho es un, real, que es es, la destrucción es de un libro de Dresden. ciencia ficción, es un libro de ciencia ficción. Los transformadorianos Y, existen dentro del y universo. basta, Libana, No, sí, es la que es verdad, porque ortodoxia. lo que pasa es que yo no quiero, pues, confundir a los posibles auditores, porque está bien que uno interprete una cuestión así, pero que tú digas que ese libro no es de ciencia ficción, es de ciencia ficción. El Yo digo universo que de tiene de todo un Vonnegut, poco. el universo de Vonnegut tiene a los O transformadorianos. sea, yo creo que lo ¿Cachai? desplaza a propósito al mundo de la ciencia ficción, porque no quiere que sea un libro solo de guerra o solo de crónica. O sea, Ujú. gracias a Está los bien. transformadorianos, pertenece al género donde Vonnegut siempre se ha sentido más cómodo. Y la Pero ciencia sí, pues. ficción, o sea, en términos Para generales, hablar es la forma que de... Sí, hablamos de la... ¿Por qué esto es una serie de programas sobre la ciencia ficción? Es porque es una de las formas más honestas de hablar sobre los asuntos humanos tomando una cierta distancia, para que la gente Sí, sí. no diga así, no, esto no tiene nada que ver conmigo, esto está tan lejos de uno que ahí se acerca. Es una forma para Sí. bajar que tiene... Hay una parte que sí. dice eso, no me acuerdo, mira, que habla de eso de por qué la ciencia ficción le salva la vida a los, ¿cómo se llama esto? Al Mr. Rosewater con que los dos intentan, mira, dice, así fue y Billy había sido testigo de la mayor, claro, Kilgore True se convirtió en el autor favorito de Billy, y la ciencia ficción es la única clase de historia que podía leer. Rosewater era mucho más listo que Billy, pero ambos pasaban por crisis similares y de forma semejante. Para ambos, la vida había llegado a carecer de sentido, en parte por culpa de lo que habían visto en la guerra. Rosewater, por ejemplo, había disparado sobre un muchacho de 14 años que hacía de bombero, confundiéndolo con un soldado alemán. Así fue. Y Billy había sido testigo de la mayor carnicería de la historia de Europa, el bombardeo de Dresden. Eso es. Los dos intentaban rehacerse a sí mismos y rehacer el universo entero. Y por eso la ciencia ficción constituía una tan gran ayuda para ello. ¿Cachai? Entonces sí, pues claro, ahí empiezan a leer a Kilgore Troy y te muestra lo que estamos hablando ahora, que a través de la ciencia ficción, de como decíamos, la ficcionalización de ciertas cosas, tú podías como empezar a aceptar o comprender hasta cierto punto lo, lo no expresable, nomás, lo inexplicable. Lo metafísico, los grandes ¿Cachai? dramas de la existencia. Sí, lo que Sí, pasa es no, que no, igual, no, entonces, es que entonces los transformadorianos tienen que ser parte real de la historia. Sí, yo coincido con Kuto, porque si no, ya no sería un libro de ciencia ficción, y al mismo tiempo, ¿cuánto se llama? Perdí fuerza dramática cuando entráis en ese juego de que todo era un sueño, así como cuando Oliver Atom despierta y no tenía piernas, ¿cachai? Que como, eso No, sí lo que yo digo es que no es desmerece, que no es una desmerece novela que pueda ser, hace perder que punto no la historia. es una ¿Cachai? novela, no, pero ¿cómo voy a hacer por eso lo sí voy a hacer le perder hace punto? Me perder parece que punto, no pues, ahora definitivamente. que digamos que abarca, que puede ser vista desde varios puntos de vista, varios géneros. O sea, si tú lo revisas, por ejemplo, podría ser una novela satírica, una novela, digamos, humor negro, una novela bélica, pero no es una novela de pura ciencia ficción esto. Estamos hablando de No, que él es que eso usa yo igual lo esos quería decir, personajes para precisamente es para que, poder es que, hablar de algo que es real y concreto y que él quiere rescatar de la memoria, que es mira, es la, que, que la es que destrucción de tiene la que ciudad. pensar un poco el año, porque ya estamos en el 69, entonces ya el posmodernismo está tomando fuerza en la narrativa norteamericana. Entonces, el posmodernismo es un poco como los transformadorianos. Nosotros somos gente que ya está, ahí está historia. Hemos conocido muchas historias, entonces, si un chico y una chica se conocen en una película, nosotros sabemos que se van a casar, o al menos van a tener sexo. O sea, ya conocemos los arcos narrativos. Entonces, el posmodernismo empieza a intervenir. ¿Cuánto se llama? Los arcos narrativos, lo empieza a mezclar, empieza a buscar sintonías nuevas. Y este libro, claro, ya entra dentro de ese juego, pues son como cinco. Mm. ¿Cuántos arcos hay? Está el arco de Bill Pilgrim, cuando son ópticos, ¿cachai? Esa es Ujú. la del futuro, cuando la historia de su trabajo, su historia de la guerra, la historia de Kilgore Trow, la historia de Rosewater, la historia de Trofalmodiano, está como a cinco, y la propia historia de Kurt Vonnegut tratando de escribir la historia. ¿De qué es el libro? Son Lo como único seis que hay. narrativos, ¿cachai? Que están entremezclados en un libro de 180 páginas. O sea, son como, no sé, 30 páginas para cada cosa. Sí, Entonces, pero lo hace así simplemente porque no lo pudo hacer de otra manera.
¿cachai? Porque Sí, seguramente trató de escribir el libro de guerra estándar tipo Sin Destino y no resultó. no era lo suyo. Oye, pero igual, no sé, yo insisto en una parte nomás que tiene que ver, no, la interpretación ciertamente tiene que ver con una forma de enfrentar la guerra. Es a un nivel metanarrativo, no sé cómo decirlo bien, y psicológico del autor. Pero la obra en sí misma, dentro de la obra, los transformadorianos son una entidad que existe en el Sí, universo, porque si tú, ciertamente. O sea, en el universo de Y de Vonnegut los hecho, transformadores siempre existe, existen. existe. y Entonces, de los hecho personajes No, en otros libros también, si no tenéis Y que acuérdate, pensarlo tanto. acuérdate que sí, en todo caso, igual, acuérdate que igual hace una distinción. ¿Te acordás que el Bill, dentro de la misma novela, tiene evasiones que no tienen que ver con sus Mm, viajes temporales? ¿Te acordás que esa es la sí. bola que sueña con que hay una jirafa? ¿Te acordás? Es muy lindo ese sueño que Pero, tiene. o sea, como la ¿Cachai? primera referencia del Pilgrim es Bill Pilgrim saltó en el tiempo. O sea, te está diciendo que Bill Mm, Pilgrim, entre todas las cosas, salta en el tiempo y además viaja al sí, espacio. sí. Lo que dice, Bill Pilgrim ha volado fuera del tiempo. Es lo primero que te dicen de Bill También hay Pilgrim. una Sí, insinuación, también hay una insinuación de que la memoria es una forma de viaje en el tiempo. sí, También, sí, también lo dice. sí, sí. Y de hecho los transformadorianos no existen solamente en su imaginación, sino que porque si no, no se explicaría que eventos que le anuncian a los transformadorianos ocurren efectivamente. O Sí, sea, po. como el hecho de saber exactamente el día de su muerte. Es muy bonita esa escena, como muere él. Sí, o que sabe que Eh, el muchacho o sea, le anuncia la muerte de varios personajes y el momento, digamos, y él sabe, digamos, que van a ocurrir en cualquier momento, incluyendo el profesor, digamos. sí, Hay, hay, igual pero, interesante entender como un punto fuerte dentro de la obra de Vonnegut que son estos los transformadorianos, que pueden ser un Deus ex machina, como queráis decirle, ya, pero aún así, más allá de eso, como al punto de vista literario, son un personajes fundamentales dentro del universo que él va creando Mm, en ciertos libros. Si bien es cierto, no es muy coherente muchas veces, hay gente que le critica que a veces dice una cosa, después dice otra. Los transformadorianos son parte importante. Rosewater es parte importante de la obra de Kurt Vonnegut. Kilgore mm, Trout es parte fundamental de la obra, siendo que siempre lo menciona la pasada, a Kilgore Trout es mm, fundamental Kilgore Trout dentro de la obra de Kurt mm. Vonnegut. ¿Cachai? Podríamos hablar un Oye, poco de él, porque no lo hemos sí, mencionado. sí. No No, sé no, quién lo introduce. yo quería mencionar entre medio, es el tema del que habla de las canciones, ¿no? Es que hay como unas canciones que se repiten en la novela. Ah, Esa ¿verdad? es Ya. John Johnson, que trabaja en Sí, Wisconsin. Y sí, eso es sí. una forma de Vonnegut de decir de que la idea de la novela siempre estuvo ahí, como cuando uno tiene una canción pegada en la Mm, cabeza, ¿cachai? Sí. Y que no podía como sacárselo. Entonces tuvo que escribir la novela y al mismo tiempo esa especie como de leitmotiv, él lo mantiene y sí, hasta eso está inscrito en la novela. El hecho de que él tenía que sacarse esa sí, canción, por eso la sí. está Estaba escribiendo. pegada. Sí. O Sí, sea, po, Es tiene la canción maravilloso eso. pegada. Sí, es esta novela maravilloso. es tan buena a tantos niveles, bueno, nos va a costar hablar de ella porque es súper corta, pero es muy compleja. ¿Cachai? Estamos yendo por un lado. Hable un poco de Gilbert Trout, porque él como tal entretenido. Pero Es para que otro alter ego de Kurt, de Kurt Vonnegut. Es un escritor muy prolífico, no sé cuántas obras ha tenido, digamos, no te acuerdas, menciona cuántas escribió, pero son, no sé, es como su 60. versión irresponsable, su versión carreteada, ¿cachai? Así, no, Es un No, escritor de ciencia ficción la de versión Theodore Book, fracasada. de o su Pulp versión Fiction. fracasada, ¿cachai? O su versión romántica. Porque es bonito que otro, porque es como que, o sea, Vonnegut en alguna parte nos dice que ha ido bien en la vida, que ha ganado Sí, po, plata, tuvo sí, po, hijos, ¿cachai? sí, Que tiene un buen trabajo, o sea, pero él como que él sí, po. dice, si yo no hubiera tenido nada de esto, igual hubiera sido escritor. Claro, ¿Cachai? Es como una claro. defensa poética de Y, de su labor, po, y ¿cachai? de Pero hecho, acá en ¿te esta te obra acordás le va bastante mala. te acordás al que al principio, no sé si le daba, o sea, aquel No, Trout, es que pero nadie mira, no era ni siquiera reconocido como escritor. sí, po, pero espérate, mira, al principio, cuando él está contando cómo escribe la novela, la génesis de la novela de esta Matadero 5, él dice, ya, yo tenía que escribir una novela de guerra y tenía que ser un fracaso, dice. ¿Te acordáis? Porque, ¿cachai? Él mismo dice, y esta obra debía ser un fracaso, porque no iba a ser la típica obra de guerra. ¿Cachai? Y al final es mentira eso, igual le va bien con esta cuestión, es un clásico de la ciencia ficción, y no solamente de la ciencia ficción, yo creo que de la literatura en general. Y, y claro, y Kilgore Trout personifica todos esos fracasos que él no ha tenido, que él no tuvo, ¿cachai? Es como una Eh, suerte como de conjura mágica, así como para que la sí, me llegue a mí, lo inscribo dentro de la historia, sí. sí, qué interesante esa cuestión. Bueno, Bonito. Kilgore Trout es un escritor muy prolífico, pero es muy mal escritor, dice en las palabras del mismo
señor Rosewater, dice, puta, este loco está mal escrito, pero si no tuviera esa idea fantástica que tiene, yo no lo leería, pero claro, es muy prolífico y tiene muy buena idea, pero las plasma en el papel muy Que la mal. escribe muy Entonces, mal. entonces le va mal por eso principalmente, y porque también es como medio punk, así como me Claro, imagino dicen como, que su prosa era horrible, pero sí, la pues, idea era pero muy buena. lo que hace Vonnegut con Kilgore Troll es lo mismo que hace Borges, que él pone los resúmenes de la historia, así los Sí, qué buena esa argumentos. cuestión. Y Sí, los argumentos son todos buenos, son todos brillantes. Y eso, sí. y por Mm. eso Rosewater lo obvia, porque ve como Rosewater es una persona inteligente, ve la genialidad que hay ahí, que subyace en Exacto. Kilgore Troll. Sí. ¿Está bien? Y es muy Pero bonito ese personaje también porque de Kilgore Troll podríamos hablar mejor cuando algún día veamos el desayuno de los campeones, por ejemplo. Desayuno a los También. campeones es la novela Kilgore Troll. Ahí Es la tenemos novela que, Kilgore Troll. ahí lo Sí, podemos desarrollar plenamente, porque siempre es como personaje lateral en las otras novelas. En sí. Sirena no salía así, o si sale, no sale. No, No, yo no no me sale. acuerdo. Si la No. no está. No. Hay que ver desde cuándo, en qué novela apareció por primera vez Kilgore Troll. Interesante, capaz que sean esta, pero no sé. Ahí no me queda claro. Aquí sale el Capaz señor que sea Rosewater. esta, capaz que sea Sí, esta. po. Y después tiene un libro también, Rosewater, una novela para él, que Dios lo bendiga, señor Dios le Rosewater. bendiga a Mr. Robot. Y también después en esta novela, en Matadero 5, aparecen los antepasados de Rumford. ¿Cachai? Sale que eran aviadores y cuestiones así, ¿cachai? Salen Winston mencionados. Nice, este en la Rufo. Sí, claro, ¿cachai? Eran Rumford y eran antepasados del Rumford que en el futuro después está en la O sea, Sirena es que es muy Titán. bonito que ocurre siempre en el mismo universo todas las novelas de Vonnegut. Sí, 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 Entonces no, él sí. tiene como Un su universo coherente. Narnia, su Tierra Media. ¿Está? Él tiene su Indianápolis, sí, no sí, sé. ¿Está? sí, y entonces, bueno, Rosewater también está descrito acá que es un personaje cardinal dentro de la obra de Vonnegut, que es una persona, un millonario, una persona bien acomodada, pero por alguna razón él es muy bueno. No queda claro, es bueno del alma nomás, lo que es una persona completamente que sabe ver el amor en las personas. Eso es lo que dice también, lo describe acá, él dice, esa parte es muy linda que habla de cómo describe a Rosewater, que está hablando con la mamá de Billy todo el rato, y él le sigue la mena a todas las cosas que dice. ¿Te acordás de esa cuestión? Y dice, sí, sí, así es. Y se había llevado una conversación muy buena. Y claro, mi hijo es así, claro, por supuesto, sí. Y conversaban, y él no sabía. Y era la conversación entre una mujer muy, ¿cómo se llama esta? Muy, esa era la cuestión que le decía, como era la mujer era muy, a ver, espérate, ¿cómo era? Ya se nos fundió el puto. No, que se me olvidó la parte literal de eso. Pero era una mujer muy perseverante, muy buena, con una persona, con un hombre que sabía ver el amor en todo, una cuestión así. Y ahí lo describe, se describe en Pero esas bueno, toda esa conversaciones. historia de Roboter sale bien en Dios lo bendiga a Mr. Roboter, pues ahí como que. También, Porque ahí sale como cuando era joven, que está ahí así, cuando abre la fundación para ayudar a los pobres, ¿te acordás de esa weá, pero, no? sí, pero Y entonces, fracasa en su fundación para ayudar a los pobres, ¿cachai? Entonces y no, él sigue tratando de ayudar, sí, pero tratan de esto nace, ayudar, pero, o sea, Rosewater es un personaje que Vonnegut se da el trabajo de explicarlo bien, ¿cachai? ahora, Porque, yo creo que aquí nos explica cómo nace la bondad de este hombre de Rosewater, porque acuérdate que no, no, Dios lo mata a un bendiga niño de sale, 14 años. Dios lo No, aquí, bendiga pues, sale, pero, o sea, yo te digo, Rosewater lo podemos trabajar más cuando veamos esa novela. ya ¿Cachai? bueno, Sí, para que ya, no No ya, lo guardamos. porque ahora es como un esbozo, entonces no podía entenderlo Mm. a Harry Potter desde lo que sale acá, en Matadero. sí. ¿Cachai? Entonces, bueno, todas estas personas van influyendo en Billy Pilgrim, que es al final el personaje principal. Conoce a Rockwater, conoce a Kilgore Trout, y de hecho, después conoce, o sea, como escritor, y después lo conoce como persona y hasta conversa con Kilgore Trout del Billy Pilgrim. Pero eso lo va influyendo a él para la persona que es finalmente. O sea, no sé si finalmente, porque este Billy Pilgrim tiene como sufre de espasmos temporales, entonces él va saltando para distintas etapas de su vida en todo momento y él siempre sabe lo que va a pasar o lo que pasó. Sí, de alguna forma está viviendo en varios tiempos al mismo tiempo, digamos. Así Sí, como se le ha pegado un poco lo de los transformadorianos, en ese sentido. Pero sí. claro, pero dice que es independiente, lo que le pasa a él es independiente, los transformadorianos no influyeron en él para Sí, no, sí que es él lo cierto. tuviera. De hecho dice que el primer viaje en el tiempo no tiene otro nombre. Ocurrió antes de que Que- intervinieran los transformadorianos. Digámosle espasmos temporales, que es como que, ¡oh!, como Mm. que salta, así, ¡pum!, Sí, como que sufre ocurrió antes. un Sí. Parkinson temporal. ¿Cachai? Mm. Sí, pues ocurre antes, ocurre como en 1944, ocurre, claro, en la Sí, guerra, en la Segunda Guerra, cuando está ahí por ahí dando vueltas por Alemania, por Europa. Ahí ocurre sí, el sí, primero y él va hacia adelante y después va hacia el principio cuando estaba
en el vientre materno, dice la cuestión, y como sentía todo y recuerda todo eso. Sí. Ve al final de su vida como una luz violeta y ve al principio de su vida como una luz roja. ¿La verdad? ¿Cachai? Bueno, ve las dos Lo cosas. vio. Ese es el primer espasmo que tiene, el final y el principio. Y de hecho, antes de que naciera, lo es. Interesante Sí. cómo te va presentando al personaje, que es un personaje súper, podríamos decir hasta cierto punto como apocado. Conversa poco, habla poco, es súper parco en sus palabras. Creo que la única parte cuando se embala mucho es cuando tiene la autoestima alta, cuando está en el zoológico y empieza a hablar de la tierra y todo. ¿Cachai? Pero no habla mucho en el personaje, o sea, siempre responde Sí. con pocas palabras. Sí, sobre todo cuando está, digamos, huyendo de los alemanes, en realidad tiene una actitud destructiva. En realidad, Como aparentemente derrotado, él no ¿cierto? quiere, digamos, de alguna forma no quiere seguir viviendo. Mm. Está con los pies rotos, digamos, porque tiene unos zapatos ridículos. Uno creo que tiene un sin tacos, no me acuerdo cuál era el problema que tenía. Ah, Y el siempre tiene loco. esa actitud de mantener la distancia con lo que le está pasando. Sí, y habla mal, cuando habla, digamos, no dice nada, digamos, tiene una actitud de un cansancio de huir, de un cansancio de sufrir absoluto. Si eso es lo que yo por lo menos lo leo desde ese punto de vista, porque él sabe Mm, lo que va a pasar, sabe que la persona que está sentada ahí va a sí, morir, sí. sabe todo, pero está agotado, siempre está muy cansado y se viste ridículamente como que le da lo mismo, digamos, estar con esa chaqueta pequeña que ¿te Ah, acuerdas de esa ¿verdad? escena? Sí. En Que se le rompen los cuando brazos. bajan del ferrocarril y hay una pila de chaquetas congeladas, digamos, Sí, ¿te acuerdas? sí. Esa escena igual es fuerte porque eso aparentemente también ocurrió en la realidad, digamos, O es un sea, recuerdo, es un es un recuerdo. recuerdo. Mm. Y sacan de ese montón de ropa congelada, digamos, sacan chaquetas para ponérsele, ahí le toca justo una de un artista de teatro, ¿te acuerdas? Y le queda pequeña, pero esa chaqueta tenía un secreto, que tenía unas joyas que después le fueron muy útiles, estaban cosidas en los bolsillos, digamos que tenían digamos, diamantes, que después se la pudo regalar a su señora y todo. Es importante esa parte también, ¿ah? Porque Sí, ahí se nos muestra súper humano cuando él se casa con Valencia. sí. Y cuando se casa con ella y están en la noche de bodas, hacen el amor y toda la weá, y termina la weá y dijo, la hice, me casé con una mujer millonaria, estoy asegurado. Oye, muy buena esa weá, es muy Pero buena, porque ahí también, se muestra súper humano, porque muestra el sí, pensamiento del loco. la ¿Cachai? Valencia también es un personaje interesante porque Es muy lindo lo que le dice. sí, Eh, eh, porque eh, ella le agradece haberse casado con ella porque era muy poco exacto, atractiva, digamos. exacto, Pero le dice, como yo él pensé que sabía el futuro, él sabía que se tenía que casar con ella. y no Que solamente también eso, sabía que iban a aguantar el matrimonio lo más bien, que y que iban a iba a estar bien. funcionar bien razonablemente. Claro, Nunca, no, digamos, sabía que su matrimonio iba a funcionar hasta cuando ella muere, digamos. Y ella lo claro. quería mucho, realmente lo quería. De hecho, Sí, murió, pues, digamos, yéndola a ver al hospital. ¿Te sí, acuerdas? Se intoxicó con monóxido de carbono sí, en el auto. accidentalmente, sí, pobrecita. Sí, Claro, Está ya lo quiere, como, se lo dice. no como tan apurada que choca. Y choca y el auto se echa a perder, pero sigue manejando, po. Y por sí. eso el Pero monóxido de empieza a carbono echar el dióxido de carbono dentro del auto, de dentro la de la cabina. cabina. Sí. Sí, Y llega al hospital y cae desfallecido y muere. pero es muy linda esa parte, en todo caso, el primer diálogo que tienen ellos en la noche de boda, o en la luna de miel más bien, ella le dice gracias, muchas gracias, le dice, ¿y por qué no? Porque estáis conmigo, y esa parte es muy linda porque le dice eso, porque le dice, yo pensé que nunca nadie iba a querer estar conmigo. La mina Sí, o sí, sea, la mina es súper objetiva consigo misma, sí. pero no, es como, a mí me conmovió esas Sí, sí. dos. No, sí, es esa- un personaje que te llega mucho ella, porque efectivamente ella se sabía cómo era, sabía cómo se veía y todo, sabía que no tenía mayores atractivos y demás, aparte de ese, digamos, pero le agradece a él elegido, porque él era el único pretendiente que había tenido en su vida. Claro, pues él llega y le ofrece Es raro eso, sí. Si una mujer adinerada, Además, sí. siempre hay candidatos, ¿cachai? No, pero ya no te No, en pongas ese ahí caso con tu, no. con tu nihilismo, en ese caso no era así, tú métete en el libro. Sí, en el libro Eh, no. En el libro no No, hay, el libro no hay no, nadie, no era la única tenía. oportunidad que tenía. y por eso Además digo que que es eran como, de familias conocidas, digamos, o sea, sus familias se conocían, era el matrimonio ideal, porque tenían la sí, aprobación de la familia, pertenecían al mismo
géneros de las ópticas, digamos, que ¿te acuerdas claro. que ambas familias pertenecían al mismo rubro, trabajaban en el mismo, entonces era el matrimonio ideal, hasta que Sí. murió, pues, Sí, murió murió. ella. Murió. Y eso en la vía paralela que está llevando, digamos, en el futuro, cuando estamos todavía en el campo de concentración con los ingleses, y después de un día para otro los deciden trasladar, ¿te acuerdas? Los suben al ferrocarril y los llevan a Dresde. Y los ingleses están muy felices por ello, es muy envidioso porque supone que Dresde es una ciudad maravillosa que está detrás de las líneas de guerra, que no es un objetivo militar, no está militarizada ni nada. Entonces iban a estar muy tranquilos, pero no se esperaban, digamos, lo que iba a ocurrir unos días después. Llegan a la Hauptbahnhof de Dresden, lugar ahora que lo pienso, también estuve ahí, y después los llevan al campo de concentración que adecuado, digamos, y los ponen en un subterráneo que era parte de un matadero. Y el cuarto que los ponen es el número 5, por eso es matadero 5, un matadero que siendo subterráneo, por suerte para ellos, permitió que sobrevivieran. O sea, Sí, pues. el libro igual abunda un poco la descripción de la ciudad en el asombro que les produjo a ellos, sobre todo a él, a Kurt, de que habían estado ¿cuál es la ciudad que habían estado, la única ciudad en que había estado antes en Michigan? Una cosa así. Sí. Y que era la ciudad más, digamos, más hermosa que habían visto en su vida. Y luego de eso, digamos, a los pocos días, no me acuerdo muy bien, se produce el bombardeo, pero él no habla de bombardeo, no habla de aviones tirando bombas ni gente muriendo, simplemente relata lo que vio después, que era un paisaje lunar que estaba completamente destruido, abollada la ciudad completamente destruida. No era posible que hubiera sobrevivido alguien a eso. Qué terrible. Sobrevivieron Sí. ellos. Mm. De hecho, ve en el mismo campo de concentración, la misma gente del campo de concentración que eran americanos como ellos, también murieron en el bombardeo. Las mujeres que tenían un galpón en la superficie, ¿te acuerdas que murieron todas? Pero ellos que estaban en el subterráneo sobrevivieron, digamos, y salieron a la superficie en medio de una ciudad arrasada hasta lo Es como una siguiente. película post-apocalíptica, esa la vivió, la vivió. Vio salir de un búnker y ver que está todo Dice- destruido. Dicen Esa que el como suelo Como a una... 10 estaba kilómetros a la caliente, redonda no había ninguna persona viva. habían como decían la gente, cómo había quedado, ¿te acordáis? Que eran como cáscaras vacías, ¿cachai? Así como así como, los restos humanos no parecían restos humanos, ¿cachai? Mm. Era así como Sí, no. pero no había malos olores, nomás que era un paisaje arrasado, completamente destruido, así como aplanado, O sea, hecho polvo. no dejaron De nada para que hecho, tuviera olor, pues, weón. de hecho, él dice que no duda de que buena parte de la Dresde actual está levantada sobre polvo de personas, de seres humanos, Sí, po. porque los bombardearon al nivel de hacerlos polvo, ¿cachai? Con la ciudad. También cuenta el episodio de que empiezan a revisar los restos de la ciudad para encontrar sobrevivientes y de repente encuentran hacen un agujero y encuentran, ¿te acuerdas? En lo que vendría siendo el primer piso de algún edificio lleno de cadáveres, digamos, eh, que era lo único que, digamos, los únicos restos humanos que pudieron encontrar, no hubo sobrevivientes. Digamos, digamos, más o menos con eso termina el libro. Digamos, obviamente, como va en diferentes tramas temporales, uno sabe que él sobrevivió, uno ya sabe que él se casó, uno sabe que falleció su señora, sabe incluso la fecha de su muerte. Pero el relato respecto de Dresde termina con eso. De hecho, creo que Termina O pío, pío, pi. sí, sea, sí, sí. hay una parte acá que dice, como ya en la penúltima página, porque en el fondo está tratando de hacer como, o sea, la gente nace, la gente muere, así dice, en el mundo nace un promedio de 324.000 niños por día. Al mismo tiempo mueren aproximadamente unas 10.000 personas de hambre o por deficiencias de nutrición y otras 123.000 por otras causas. Así pues, resulta que cada día hay en el mundo 191.000 personas más. El Departamento de Estadísticas de Población predice que la población total del mundo sobrepasará los 7.000 millones antes del año 2000. Y ahí conversan entre ellos. Dice, supongo que todos exigirán un mundo digno. Y el Ojar dice, supongo. ¿Sí? Sí, bueno. Sí. Entonces, la Está bien, dignidad ¿ah? dice, Bien, bien, la, bien ahí, Kurt Vonnegut, una vez más. todos Una vez exigirán un más, mundo Kurt Vonnegut. digno. ¿Viste? Como nos Estamos los pasa ahora. Vamos, Millennial, vamos, La fuerza, raza de dignidad. fuerza. Y como igual, o sea,
o sea, la narración termina, pero hay una suerte como de epílogo. El último, el capítulo 10, como, ¿cuánto se llama? Trabaja al tiro de distintos niveles. Entonces, el transformador, según dice Bill Pilgrim, a nadie le interesa Jesucristo. La figura terrestre que más se compenetra con la mentalidad transformadoriana es Charles Darwin, quien enseñó que los que mueren están hechos para morir y que cada cadáver es un progreso. ¿Está ahí? Entonces no, Maravilloso. maravilloso. Entonces no, yo creo que trata Mira, de no ser hay, grandilocuente con Hugo al final, y por eso el hay, final acá hay, acá hay otra predicción de Kurt Vonnegut, que viene justito después de lo de los hermanos Karamazov. ¿Cachai? Que dice, claro, dice, aquí está todo lo que puede saberse de la vida estaba en los hermanos Karamazov, ¿cierto? O Karamazov. Sí. Y luego añadió, pero eso ya no es suficiente. Y otra vez Billy oyó que Ross Walter le decía a un psiquiatra, esto le decía a un psiquiatra: creo que ustedes, muchachos, van a tener que inventarse un buen montón de mentiras bien dichas, o la gente no querrá seguir viviendo. Los millennials, Sí. Sí, vos. La gente no necesitamos mentiras, psiquiatra, por favor, para seguir viviendo. Y la gente ya realmente no quieren vivir mucho. Ya, pero Es interesante. salgamos un poco del tema así, ¿por qué los millennials no quieren seguir viviendo así? ¿Y cómo no Yo no quieren? sé, yo no tengo idea de los millennials, así que yo creo que si quieren seguir viviendo, lo que pasa es que No, no quieren. eh, Quieren dignidad. tú decís que No, no no, quieren, yo sí. no logro captar esa parte yo de ellos. O sea, yo me junté con un millennial en la semana y fue como un guan que salía de un sueño, ¿cachai? Así como Pero que, no, pero es que ese bueno no es millennial, yo creo que ahí el Leo te corrigió bien, ese bueno es no, Z. no, si tenés 38 años soy millennial. Sí, Entonces, chucha, Bueno, si tiene 38, sí. sí, pues, oye, sí, yo Sí, sé es que hay leer una como dos generaciones después, clasificación, pues, ¿no? bueno. Están los Y, están los Z, están... Sí, no, pero esos guanes pero son más tenía, jóvenes. lo que pasa es que los millennials, no sé, que porque no sé, si no quieren, yo creo que si quieren vivir, como dice que quieren como más dignidad, como que Yo siento que no tienen, reclaman mucho nomás. no tienen una parte espiritual, no religiosa, pero carecen de una parte espiritual. ¿Cachai? O sea, los Me únicos parece que unión son... trascendente es la máquina. Entonces Sí, eso, porque están muy mediatizados por más que nosotros por los celulares, las computadoras, son muy contingentes. y Ah, por ahí No es va, que por están ahí va. desprovistos están desprovistos de intereses trascendentes. Ellos ven que todo se tiene la que falta de resolucionar en esta trascendencia es lo que realidad. Por ejemplo, los tiene no cortos. creen en una redención trascendental, sino que creen que ahora se tienen que solucionar las cosas con fondos económicos y le quieren dar a eso un cariz moral. Eso es todo. En el fondo quieren justificaciones, así como lo está señalando Kurt Vonnegut, para la desapropiación de bienes a otras personas, digamos, y para ocupar lugares que ellos estiman que les corresponden, o para obtener bienes. Pero en realidad tratan de que no se vea tan feo, porque en realidad de lo que se trata es obtener una mejor situación de vida, pero validada moralmente, ¿cachai? Sin tener que recurrir además a la violencia, porque por lo menos la física, que me parece que tampoco está muy por ese lado. O sea, acá al lado el tema es antibelicista, pero lo quieren obtener de otras formas tampoco poco válidas, como la violencia psicológica, la violencia verbal, digamos, el chantaje Funa. emocional, porque eso es lo que hacen, pues, esa es su forma de ser violento, el chantaje emocional, ¿cachai? En el fondo son un montón de gente más floja nomás. ¿Cachai? Sí, sí. Sí, sí. Que no quiere hacer algo positivo, acciones positivas para cambiar las cosas, pero sí cree que a través del reclamo De la y la, protesta. men- y la protesta van a cambiar algo realmente. Y, No, pero acá nos No, estamos quieren echando mejorar su encima a los situación como auditores. consumidores. ¿Eh? no, si son de Como buena muy onda los locos, tienen buena música, son eso, ya, pues, sentimentales. ya, no. A mí me gusta Apoya, harto la apoya. música de ellos. Lo que pasa es que hay que ver las ¿Cuál es la cosas, por música ejemplo, millennial? ¿Qué música millennial? No no sé sé, qué bueno, escuchan. del 2000 en adelante nomás cualquiera, pero debe ser como medio, no sé qué música será, pero toda la música del 2000 hay buena música. Lo indie, qué sé yo, dale. Pero ellos son Desde gente de nuestra edad, pues, bueno. My Chemical Romance, no sé, pues, weón, Estos ¿cachai? bien. Sí, pues o sea, igual, acuérdate que los millennials se crían primero fueron emos, lo más probable, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, esa generación emo es la que ahora es adulta y es millennial. Y está bien eso, porque antes la generación X, que es mi generación, eran unos hueones de mierda que no le importaba nada nomás, y así es Oye, pero simple. las generaciones que vienen después de millennials son peor que los millennials. ¿O son No sé mejores? si nadie es mejor ni peor, hay distintas características nomás. O sea, Yo son creo más que van a decadentes. hacer una Porque a lo reacción, mejor lo que estamos hablando es de decadencia. No sé, por eso no lo supuesto. tengo claro. Un poco como lo que hablamos Eh, al principio de la decadencia de Roma.
O sea, yo solamente sé que la decadencia se ve desde una perspectiva histórica después de cientos de años. Yo no sabría decirte si es una época decadente o no. Eso para mí el juicio de la historia lo dice. O sea, yo desde mi punto, yo, por ejemplo, si yo tuviera 20 años, te diría que esta no es una época decadente porque estoy joven. Si estoy viejo y me transformo en conservador, te voy a decir, sí, esta es una época decadente. Pero la idea es mantener la mente más o menos clara y precisa y decir, no, la historia es la que juego, la que después en 100 años más van a decir si esta es una época decadente o no. No sabemos, ciertamente. ¿Cachai? Pienso yo. Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia. Pero obviamente vamos a tener que retroceder de alguna forma. Estoy hablando de los logros tecnológicos, de ¿Sí? la civilización ¿Sí? occidental. La gente ¿Sí? vive más y mejor que nunca. Y Así somos es. 7.000, 8.000 millones. Imagínate, antes eran 1.000 millones, la gente llegaba a los 30 años de edad, ¿cachai? Y a esa edad, 30, 40 años, y te morías. Pero ahora, a estas alturas, la gente aspira a vivir 70, 80 años. Lo que pasa es que tú no tienes cómo satisfacer necesidades cada vez más crecientes. O sea, la gente aspira ni más ni menos, y yo creo que detrás de la crisis del COVID está eso. La gente aspira básicamente a la inmortalidad. Todo el mundo quiere Bueno, es vivir verdad, sí. como, en un lujo eterno y sin enfermarse, todos jóvenes, digamos, y sin no tener que sufrir, digamos, las pesadeces de la vida. Mm. Y eso nunca se va a satisfacer. Entonces, de ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista objetivo, vivimos mejor que nunca, pero espiritualmente, como estamos vacíos, digamos, como era, no tenemos referentes filosóficos para guiarnos en nuestra conducta, por eso también hay una especie de Pero, desvarío, digamos. pero ¿por Es qué que, tú es decís, que o sea, eso es lo importante, porque no es tanto religioso como filosófico. sí, Eso sí, que pero ¿por decía qué no la hay Susan referente Sontag. filosófico, weón? ¿Por qué? Bueno, ¿A qué por te ejemplo, referís con la eso? Susan Sontag decía que cuando era joven, ella andaba para todos lados con un ejemplar de las meditaciones de Marco Aurelio. La raja, pues, weón. Yo también hacía eso, me acuerdo, sin saber lo de la Sontag. Igual andaba con un libro chiquitito de Marco Aurelio, así, porque uno necesita un referente, po, ¿cachai? Y obviamente el Sí, referente, no, un referente moral, no sí, religioso, pero moralmente Sí, uno sí, dice, sí. a lo mejor yo estoy más cerca de hacer las cosas correctas, y eso te da fuerzas para continuar, que si estáis como al mero arbitrio de las potencias, ¿cachai? sí, Entonces, eso, sí. las nuevas generaciones no tienen eso. No conocen a Séneca, no conocen a Epicuro, no conocen a Marco Aurelio, weón. No tienen la puta Bueno, idea así, último de no, Voltaire, de no Rousseau. tienen una lista de pedido al viejito Pascuero y esa es su guía Bueno, en la no, yo vida, no sé, ¿cachai? yo no estoy tan seguro de eso. Yo pienso que sí, yo creo que hay un montón de gente que sabe. El problema no es ese. Yo creo que el problema tiene que ver con que son muy pocos, quizás. ¿Cachai? No, los millennials son más que nosotros. No, son muy Sí, por pocos supuesto. los que leen mucho, igual, pero ese es un fenómeno que es transversal, no solamente propio de una generación. No, Yo pero creo Ah, que, es que a bueno, lo también mejor hay en una serie generaciones. tú puedes encontrar una, por ¿cachai? O sea, yo no ejemplo, quiero, no sé, no me ya, gusta generalizar por el ejemplo, millennial. nosotros teníamos Cowboy Vivo, y Cowboy Vivo igual era un ejemplo moral. Ya, yo creo que quede clara una cuestión. Conmigo, personalmente, para mí, las etiquetas millennial, Z, X, baby boomer valen callampa. No, no, es que no se refiere a eso, Déjame terminar lo mío. Esta es mi declaración, me hago cargo de lo que estoy diciendo en este es rato. mi Para mí minuto. valen callampa, no me gusta generalizar. Esta cuestión para mí es un chiste, una murada y una weá imbécil para etiquetar, No, para separar. Para es mí, que espera, tiene que. disculpe, deja terminar, pues, weón. Sí, Ah, para bueno. mí eso, para mí eso. Ahora, si tú querés, mándame a la mierda, está bien, pero para mí eso, así de simple. Ya Es está, que, no, claro, es, que ahora no, sí. es que no tiene que ver con la, o sea, tiene que ver con la edad en relación a las influencias que tuvimos, ¿cachai? O sea, nosotros vimos los mismos animes, leímos los mismos libros, vimos las mismas películas. Eso es lo que más o menos nos conecta culturalmente, ¿cachai? Y ellos también tienen todo su bagaje cultural, pero es como un bagaje cultural que no los ampara, ¿cachai? Que no les da cobijo. O sea, yo realmente pienso en la guerra, el sentido de la guerra, me acuerdo de este libro, chucha. Ellos no tienen este libro para agarrar, están ahí, están con las manos vacías. Oye, ¿cuánta gente tiene este libro, weón? Si nosotros Nosotros tres no tenemos tenemos, este libro, po. nadie más, pues, weón. Entonces, o sea, somos la generación Cocainber nosotros, porque nadie La más mejor tiene eso. generación. Claro, pues, no, no, entendí, o sea, No, pero, no, pero voy a eso, o sea. ya, como pongámosle un poquito más de, ya, por ejemplo, ya, yo tengo el Facebook y el Facebook igual así como lo sigue harta gente, y yo estoy todo el rato hablando de estas cosas y a la gente le gusta, ¿cachai? Pero hay gente como de la misma edad, así como de 35 para arriba, 35, 45. ¿Cachai? O sea, hay mucha gente que quiere escuchar sobre esta cosa. Y ahora te pongo citas morales, le encantan las citas morales, weón. Entonces no es como que, no es algo que estemos así nosotros tres nomás, ¿cachai? Pero es No, nuestra no, generación, obvio. ¿cachai? Y los millennials no entienden, no lo entienden, ¿cachai?
No, en ningún momento lo vieron. Y ahí, ¿y cuánto se llama? Y ahí quedan desprovistos de vacío, de sentido, ¿Sabes po, qué? weón. Lo que pasa, sea igual, yo insisto, yo no quiero etiquetar generaciones porque no creo que sea tan así, esa es una invención nuevamente de todos nosotros. Yo creo que sí, para generalizar algo, yo creo que gran parte de la gente no lee mucho. Gran Es que parte de no tiene que nosotros, ver con eso. de nuestros congéneres, no leen mucho. Gran parte, entonces no es, oye, los millennials no leen, mentira. Si es por eso, weón, de los años 70 no hay gente que no lee, y estos locos son los hijos de esos weones ignorantes de mierda nomás, ¿cachai? Que son nuestros padres, que son no somos nosotros mismos, ¿cachai? Y que criamos a esta gente así, sin cultura, sin nada, weón. Y no es culpa de ellos, es culpa Ah, de ya, los que vienen de atrás. Este es un proceso histórico, no una weá que, oye, los millennials son así, ¿cachai? No, loco. no, Y es en que mira, general, en yo estoy general. por ejemplo, ya, mis hermanos menores son como millennials, po, weón. O están en el rango millennial. Y los tuyos igual, pues, weón, ¿cachai? Igual tenemos como ese parecido. Y hay diferencias, pues, weón. Ellos tuvieron otra referencia, ¿cachai? Y al mismo tiempo ellos perdieron su referencia, entonces siempre están buscando referencias nuevas. Entonces están como que las referencias que tuvieron las olvidaron, se fueron como muy confusas, no sé. Pero Pero yo, quizás así, yo no veo algo malo en buscar referencias nuevas, ¿cachai? Yo veo que es algo súper bueno, o sea, buscar algo nuevo. al principio hablábamos como de las tradiciones, de tener tradiciones. Entonces, ¿qué pasa si no Las tiene ninguna tradiciones, tradición? No si te tenemos bagaje. inventáis una nueva, pues, weón. Inventáis una nueva. Se acuerda que el primer rey Pero es tenía que, que inventar una tradición, pues, weón. exacto, ¿Cachai? La está tradición no se constantemente inventa. reinventándose igual a gota, pues, weón. Todo se inventa, compadre. Nada, nada, ¿Cachai? si tú decís que no se inventan las tradiciones, estás diciendo que Dios existe. Yo no creo que vais para allá. Entonces, No, lo que No, pasa es no se que trata para de eso. empezar las tradiciones uno se tiene que adherir, uno no las tiene que crear. ¿y de dónde salen las ¿Ya? tradiciones? De alguien que las inventó, pero uno tienen que tener un origen antiguo, por algo son tradiciones, ¿sabes? Ah, sí, Porque sí, se pero traen, tú puedes tradit, te inventar lo regalan, costumbres, tú puedes tradit inventar es entrega, costumbres, ¿cachai? te Tú puedes entregan inventar un una montón de costumbre. cosas. Sí, la costumbre se transforma en tradición y empecemos así, dale. Una moda se transforma en costumbre, una costumbre en tradición, probablemente. ¿Cachai? Pero ahí va viendo quién sobrevive y quién no, después de las modas. ¿Cachai? Una moda, pa, cae. Otra no, sobrevive, va para allá. ¿Sí? ¿Sí? Te entiendo, va bien, bien. Va bien, va bien. ¿Cachai? Pero a lo que voy yo es que en el fondo el fenómeno no es de los millennials, ni de los Z, ni de los X, ni de los baby boomers, ni de los generación del silencio. ¿Cuál Es es la una generación cuestión. del Generación del silencio? silencio, ¿Cuál ¿esa es Ah, ¿no la esa? conocí cuál es? esa? ¿Cuál La que es viene esa? antes de los baby boomers, pues, weón. ¿Y qué son? Los baby Los que boomers, están muertos, ¿no? no, pues mi abuelo, sí, algunos están muertos, ciertamente. Mi abuelo era generación del silencio en los 90 años, de los años hasta el año 45. Hasta el No, año pues eso yo 45 nunca la lo he generación del escuchado, yo silencio. creo que lo inventaste. No, eso no lo inventé. Yo no lo invento. No invento weas así. Y si lo inventé, es buena la invención. Lo ¿Cachai? bonito es que Pero, Ya. hablaste como la generación del silencio, como pura X, B, D, así, y del silencio, así como no, No, pues no me ponle C cuadra, no o me cuadra. generación bueno, G o bueno, si, H, si, pues. si es que la inventé, compadre, Está bien. búsquela y Generación diga que del la inventé, silencio. po. Es que no la encontré en ningún lado, porque la acabo de inventar. Pero no, existe, ¿ya? O sea, Existe. ya, vamos a Ya, averiguar como un poco sea. más sobre los boomers, Pero los de hecho, millennials. Ya no divaguemos más con la Pero gente de, de- pero de, que pero de no. hecho, todo es inventado, pues, es lo mismo. Todo inventado, te sirve una web para etiquetar, nomás para poner ahí un tag. Tum, tum. Vos sois silencio, vos sois X, vos sois esto, vos sois esto. Las huevas, vos sois Capricornio, vos sois Acuario, vos sois Piscis, vos sois Yo Tigre, creo vos que sois Dragón. no, yo creo que eso no Es un tiene huevo, sentido, weón. pero lo de las generaciones sí Fiesta de tiene fuego. sentido porque se refiere a cierta iteración estadística, weón. Vos sois, Efectivamente, la gente de cierta edad tiene ciertos referentes culturales y otra vos gente sois de otra blanco, edad vos tiene sois otros negro, vos referentes sois alto, culturales. vos sois Y eso bajo, me, vos pare- sois y mujer, eso me vos sois parece, y eso me hombre, parece, corta el huevo. y me parece Acá somos relevante cuando todos hablamos de blancos en Cocaine cultura. Bear, por si acaso, ¿no? Da lo mismo esa weá. Por dentro somos todos rojos, locos, y explotamos, sale un montón de mierda y sangre. Va a Somos salir un todos montón de mierda y sangre de nosotros. Así que da lo mismo. No, pues esos son todos, po. A ver, estamos Por eso hablando te de digo, eso, y todos somos iguales, pues, weón. algunos somos más ¿Cachai? iguales que otros, como dicen en Rebelión en la Granja. La rebelión en la granja. Claro, claro, Napoleón. claro. Ah, tú Algunos me has dicho George Napoleón. Orwell. Ya, George dejémosla. Orwell. Ya, está bien. Ya, Ya. ya. Ya, Hasta la creo que próxima. ya ¿Cuál es tu libro, Kutu? los tatitas yo creo que Ah, ya sí, hablado suficientemente. la próxima semana vamos a hablar de una autora, N.K. Jemisin, que es una autora que ganó tres Una Hugos seguidos, así mujer, que ¿viste? una mujer, sí, Maravilloso. que ganó tres Hugos seguidos, así que me tiene bastante intrigado. Voy a leerla esta semana y vamos a ver qué pasa la otra semana. ¿Y cómo ¿Ya? se llama el Bueno, libro? ¿Para buscarlo? La quinta estación.
La quinta estación. Ya, vamos Ya, a, ya, es vamos a el averiguar. primero de una trilogía. Es una trilogía que la saca el año 2015, 16, 17, en los 3 tomos, un año por año, un tomo por año, perdón, y cada año gana el Hugo a la mejor novela. Es un fenómeno, es una cuestión súper rara. ¿Tiene película? Entonces, No, no, no hay película. no tiene películas, no tiene películas, Ya. pero todavía no lo logra. Pero sí Pregunta, logró No, otro no, Hugo no, seguido. pregunta millennial, pregunta millennial. no, está muy lento. Claro, Ya, todavía no lo bueno, logra, ya. pero Ya, ahí está bueno, la No quinta leí el estación. libro, pero para vi la la próxima película. semana. Ya, maravilloso. Ya, pues ahí nos vemos, muchachos. Ya nos vemos. Muy Ya nos bien. vemos. Listo. Chau. Chao.